puedan abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo. ¿Ahora sí? Sí. Segunda de Timoteo. Capítulo 3. Versículo 10. Dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, en el versículo 10 en adelante, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que de la niñez has sabido las sanas escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, por tu maravillosa palabra que nos anima, que nos exhorta, tu palabra que tiene poder para promover bien espiritual para cada uno de nosotros, la cual puede traer vida para aquellos que están muertos en delitos y pecados. Padre, es tu palabra en la que confiamos. Ayúdanos a poder tener corazones dispuestos, oídos dispuestos para escucharla, atesorarla, atenderla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén, amén. Amén. Tome asiento. Bendiciones, hermanos. No sé si se me escucha bien al fondo. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Hemos comenzado ya en algunas semanas atrás exponiendo esta carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recordamos que es una carta particular porque está escrita en ocasión donde Pablo está siendo prisionero, él está preso. Y en esta reclusión, digamos una reclusión final que él tiene porque está pronto a ser ejecutado, él escribe a quien él llama su hijo amado, su discípulo amado. Y escribe una carta llena de pasión, llena de consejos personales. Pero estos consejos, estas exhortaciones que el apóstol Pablo le va a dar a Timoteo tienen que ver con el ministerio. Pablo es un joven pastor. Es un joven pastor que está poniendo en práctica su ministerio en la iglesia, y entonces el apóstol Pablo le va a hablar acerca de estas cosas, de lo que ocurre en la iglesia, lo que es el ministerio, lo importante que es servir al Señor, que es tener buenas motivaciones para servir al Señor. Y antes de entrar en este pasaje, nosotros vemos que el apóstol Pablo le dice que estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles. Y recordaba que no son tiempos peligrosos en sí por la inseguridad que nos rodea, los problemas que tenemos con los asesinos, los ladrones, sino que son tiempos peligrosos típicamente por la moralidad de las personas. La moralidad de las personas viene en un franco detenimiento, ¿no? Las personas son cada día menos morales. Es así que este año, o ya desde el año pasado, hemos escuchado esta novedosa, triste, dramática en nuestro país, de aprobar
el aborto, el asesinato de niños en el vientre de su madre. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser esto? Es que nuestra sociedad viene en una caída moral impresionante. Pero eso no es la noticia que debería impactarnos, sino que esa sociedad también es parte de nuestra iglesia. Y esas personas que el apóstol Pablo describe como amadores de sí mismos, como avaros, como intemperantes, son personas que muchas veces están dentro de nuestras iglesias, y no solamente que están dentro de nuestras iglesias, sino que muchas veces buscan liderazgos dentro de nuestra iglesia. Y no está mal buscar liderazgo. La palabra dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Es desear buena cosa. Pero es necesario que esas personas sean observadas por la iglesia, que sus caracteres sean observados, porque esas personas tendrán influencia sobre otras personas, y esta influencia obviamente puede ser negativa cuando esas personas no son verdaderos creyentes. Y en medio de esta exhortación donde le dice el apóstol Pablo, cuídate de estas cosas, cuida en el sentido no de no tratar a estas personas, sino que cuida de no ponerlos en el ministerio. Y ahora entonces el apóstol Pablo va a hacer un contraste y le va a decir entonces a Timoteo, pero tú, en contraste a estas personas, dice, pero tú has seguido mi doctrina, tú has atendido mis enseñanzas, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Todo esto habla de tiempo. Todo esto habla de una observación del apóstol Pablo hacia Timoteo. Timoteo no es alguien que sale de la iglesia para tomar un lugar en la iglesia, sino que Pablo le dice a Timoteo, mira, tú eres alguien que ha seguido al pie de la letra mi doctrina. Yo he visto tu fe, yo he visto tu paciencia, yo he visto tu forma de sufrir. Esto habla de tiempo. Una persona que quiere servir en el ministerio requiere tiempo, porque requiere que su carácter sea manifestado. Y vendrán oportunidades para hacerlo. Por eso en el siguiente versículo el apóstol Pablo le dice que en el versículo 11 dice que van a haber persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía. Si usted luego va a Hechos y observa estas cuestiones que ocurrieron, se va a dar cuenta de que Pablo era un hombre que fue resistido por la verdad, por lo que él predicaba. Y fue apedrado, fue echado, pero no era una cuestión con Pablo en sí, sino con el mensaje del apóstol Pablo. Y entonces cuando nosotros pensamos en personas que quieren servir al Señor, pensamos en Timoteo, pensamos en personas como él, personas que con tiempo aprenden, sus caracteres son formados, muestran frutos de su carácter y tienen oportunidad para poder mostrar esos frutos. Un obrero no se hace en 3 meses. Hace algunos años atrás había un programa que tenía que ver con encuentros, se hacían encuentros espirituales. Algunos de ustedes participan, muchos de nosotros participamos. La idea de esos encuentros espirituales, me voy a salir de la cámara, ¿no? Si me muevo. La idea de esos encuentros espirituales era que uno podía invitar a alguien de la calle, a un vecino, a un familiar que nunca había ido a una iglesia, y en 3 días esa persona se transformaba en un creyente, y a una semana más esa persona ya era líder de un grupo. Inventaba, bueno, más o menos. Invitaba a un grupo de personas y de repente ya era líder de célula, líder de grupo, ¿no? Y al rato podía tener otro líder que dependía parecía maravilloso que pudiéramos tener una máquina para ser líderes, como una máquina de hacer chorizos, ¿no? Rapidísimo salían, ¿no? Enseguida, al rato, teníamos un montón de líderes por todos lugares, pero
eso no era real. Eso no era cierto. Eran personas que ocupaban un rol dentro de una organización, pero no ocupaban un rol dentro de un organismo, el cuerpo de Cristo. Para poder servir al Señor se requiere tiempo, se requiere ser probado, se requiere dar muestras de carácter, de fe. Escuchaba el otro día un testimonio de un hermano que congregaba en una iglesia grande, de la zona, muy grande, y también con esta idea de hacer células y que cada persona sea líder de su célula. Y dice que fue al pastor para decirle de que había un hermano que quería abrir una célula, él enseñar a un grupo de personas, pero ese hermano estaba juntado con su sobrina, o sea, con la hija del hermano de él, ¿no? Entonces le fue a plantear esta situación, a decirle, me parece que en el caso de esta persona que está en concubinato con su propia sobrina, no sería correcto que sea líder de un lugar, de un grupo. La respuesta del pastor fue, no, déjalo que sirva, déjalo que sea líder, porque después se acomoda. En el servicio se va acomodando. Él va, de a poco, él va a ir corrigiendo las cosas que debe corregir. Bueno, eso no es un consejo bíblico, obviamente. Obviamente una persona que está en una situación de una práctica pecaminosa no pudiera de ninguna manera ostentar el rol de ser guía de otras personas. Pero pero pensemos, digamos, que no en este caso, que es un caso donde obviamente debería esa persona ocuparse de ordenar su vida más que pensar en guiar espiritualmente a otras personas. Supongamos que sea una persona que no tiene este tipo de problemas, un creyente, un verdadero creyente, un creyente que ama a Dios, un creyente que se santifica, un creyente que busca someterse, un creyente que está dispuesto a servir, pero que es un creyente inmaduro, que es un creyente nuevo. Cuando uno piensa en dar un ministerio a una persona, no solamente piensa en que esa responsabilidad que le está transfiriendo es una responsabilidad que le hace bien. Muchas veces esa responsabilidad a las personas les hace muy mal, porque muchas veces toman responsabilidades que no son capaces de poder llevar adelante. Es como si yo fuera hoy a un gimnasio, hace muchos años que no voy a un gimnasio, y me dicen, bueno, ahí está el banco, póngase que le vamos a dar la barra, y me ponen 100 kilos de pecho y decir, bueno, empiece a... No, seguramente no voy a salir de abajo de la barra. ¿Por qué? Porque no estoy preparado para hacerlo. Y cuando me dan una tarea que no estoy preparado para hacerlo, esa tarea no me va a hacer bien, esa tarea me va a hacer mal. Y cuando llamamos al ministerio a personas que no fueron preparados, que no hubo tiempo para que esas personas sean formadas, sean fogueadas, encuentren herramientas, que puedan descansar, como le dice el apóstol Pablo, dice, al final de todas estas cosas el Señor me ha librado. Un hombre que confía en el Señor. Cuando una persona no está preparada para esta tarea, lo que va a hacerle es mal a esa persona. No le estamos haciendo un bien. Porque cuando comiencen a criticarlo, cuando las personas comiencen a demandar cosas de él, cuando comiencen a defraudarlo, esa persona lo que va a hacer es juntar en su corazón resentimiento. No debemos llamar al ministerio a cualquier persona que esté dispuesto a hacerlo. No, y tampoco es eso lo que el Señor nos pide. Dios es el que escoge a las personas.
¿Recuerdan el pasaje de Ananías allí en Hechos, cuando el Señor manda a orar por el apóstol Pablo, que estaba ciego? Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido. Escuche esto, Dios había escogido. Recuerda que vimos unos pasajes anteriores acerca de que en una casa hay distintos instrumentos, ¿no? Instrumentos de honra, instrumentos de deshonra. Que le dijo anteriormente el apóstol Pablo a Timoteo, si tú te limpias de estas cosas que tenían que ver con las falsas doctrinas, si tú te limpias de estas cosas, serás instrumento escogido para honra. Bueno, lo mismo dice acá el Señor del apóstol Pablo, y le dice, ve, ora por él, porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de reyes, porque yo le mostraré a este cuánto es necesario padecer por mi nombre. Es Dios el que está llamando a personas al servicio. Nosotros no llamamos gente al ministerio. No. Lo que nosotros hacemos es reconocer lo que Dios está haciendo en esa persona. Eso es lo que hacemos. Dios es el que está obrando en las personas, capacitándolos, dándoles herramientas, transformando su carácter. El Espíritu Santo está haciendo una obra sobre esas personas, y lo que nosotros hacemos es observar, esperar, para luego comprobar que el llamado que tiene es un llamado genuino. Pero nosotros no llamamos al servicio. No es que decimos, bueno, a ver, usted va a hacer tal cosa. No, es el Espíritu Santo el que pone el querer como el poder hacer cada cosa. Lo que intentamos es no meter la pata, ¿no? Apresurándonos nosotros. Pero qué importante es esto, ¿no? Saber de que esta obra es una obra que Dios está haciendo, es una obra que depende del Señor. A veces pensamos que la salvación depende del Señor. Confiamos en que el Señor es el Señor que nos escoge y que nos salva, pero pensamos que la iglesia es algo que tenemos que hacer nosotros. No, la iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor. Él edifica su iglesia. Y nosotros debemos estar confiados en lo que Dios hace en medio de nosotros. Servir al Señor va a traer muchas satisfacciones en nuestra vida, pero también hará que muchas personas se enojen con nosotros. Muchas personas se enojen con nosotros. Es impresionante lo que puede causar en otra persona cuando uno no los consiente, cuando uno no hace lo que la persona quiere que uno haga. Es impresionante ver cómo las personas reaccionan cuando uno no acepta la forma que tienen de vivir, de decirles en algún momento que no pueden vivir de esta manera, que no pueden practicar lo que practican. Es importante poder acercarnos a las personas y hablarles no solamente de cuán grande es el amor de Dios, sino hablarles de cuánto Dios espera de que cada uno de nosotros santifiquemos nuestra vida, para darnos cuenta muchas veces que las personas rechazan todo aquello que les juzgan y se enojan inmediatamente con aquellos que se acercan a exhortarle. Y claro que esta circunstancia no solamente es para obreros, sino también en el versículo 12 dice, y también para todos aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Todos los que quieran vivir de una forma piadosa van a padecer persecución. Y la persecución, dice aquí, que no es por pensar en algo, no es por tener una opinión de algo, sino por vivir de acuerdo a eso. Yo muchas veces, hermanos, me pregunté si vale la pena vivir como un creyente. Usted entiende esto, ¿no?
Muchos de ustedes yo los veo inmediatamente después que comienzan a seguir a Cristo, los veo padecer de distintas formas. Hay hermanos aquí que por congregar en este lugar han tenido graves problemas con su familia, que congregan en otros lugares, dificultades, problemas emocionales, tantos problemas. Y a veces uno se pregunta si verdad vale la pena vivir de esa manera. Si en verdad por abrazarnos a la verdad, por querer amar a Cristo, si por querer vivir de una forma que agrada al Señor, uno pueda también tener que soportar muchas circunstancias a nuestro alrededor, a veces de nuestros propios familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Claro que no es por lo que pensemos, no es por lo que opinemos, es por cómo vivimos. Muchas veces las personas se ofenden por lo que no aceptamos o por lo que no aceptamos de su forma de vivir. Y esto es para todo aquel que quiera vivir piadosamente. Si tú eres un creyente, tú tienes que encontrarte hoy con este tipo de circunstancias. Porque el Señor te ha llamado a vivir de una forma diferente. El Señor te ha llamado a pensar de una forma diferente. El Señor te ha llamado a hacer negocios de una forma diferente. El Señor te ha llamado a comportarte de una manera diferente. El Señor te ha llamado a ocupar tu tiempo de una manera diferente. El Señor te ha llamado a criar a tus hijos de una manera diferente. El Señor te ha llamado a obedecer a tu esposo de una manera diferente. El Señor te ha llamado a servir a tu esposa de una manera diferente. Y en todo esto habrá muchas veces aflicción, dificultades. Y muchas veces te vas a encontrar solo, sola. Pero bueno, es algo que el Señor nos dijo. Hay personas que se resisten a la palabra de Dios. No es el problema conmigo, es el problema con la palabra de Dios. A mí me suele pasar mucho. Las personas se enojan conmigo. Las personas se van de la iglesia, pero no se enojan con Dios. Se enojan conmigo. Siempre, ¿no? Usted va a encontrar por ahí gente que está enojada. No, porque el pastor Sánchez y esto y aquello. Y bueno, enójese con la Biblia. Si yo lo que dice, lo dice la Escritura. No, me enojo con usted. ¿Pero por qué? Y bueno, porque usted hace esas cosas. Pero quédese tranquilo que se van a enojar con usted también. Y espero que se enojen con usted también y no conmigo solo. Pero dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, engañando y siendo engañados. Me acordaba, les cuento, como somos poco hoy y tengo unos minutos más. Hace algunos años atrás teníamos un matrimonio con sus hijos adolescentes trabajando en la iglesia, siendo obreros en la iglesia. Hermosos hermanos, muy queribles, solícitos para la obra, amorosos, hermosos hermanos. En verdad eran muy útiles en la obra. Pero en un momento se difundieron unas fotos de sus hijas en un boliche de noche, ¿no? Las fotos eran horribles, el lugar era horrible, la circunstancia era horrible. Y yo hablé con él y le dije, hermano, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte? Decime de qué manera puedo ayudarte. ¿De qué manera puedo contribuir en esta situación? Oremos. ¿Querés que hable? ¿Querés que pueda hablar con tus hijas? ¿Qué puedo hacer? Y me dijo, pastor, voy a estar orando. Pero después
me di cuenta que esa situación no cambiaba. Y volví a hablar con él y él me dijo, lo que pasa es de que no podemos cambiar esta situación. Mi esposa y mis hijas creen que eso es correcto y ellas no están dispuestas a que esto cambie. Y a mí me dio, o sea, me dio tanta tristeza y pensaba qué hacer. Una iglesia relativamente pequeña, con hermanos que son muy queridos, y uno se pregunta qué hacer. Bueno, uno puede dejarlo pasar por alto, pero no es lo mejor, no es lo mejor ni para ellos, no es lo mejor para la iglesia, no es lo mejor para el nombre del Señor. No debe ser así, no debe ser así. Pero le dije, no, hermano, no puede ser. Necesito que te enfoques en tu familia. Necesito que pongas la atención en tu familia, que pongas la atención en tu casa. Y al poquito tiempo se fueron enojados de la iglesia. Fueron a otro pastor y le dijeron, mira, tenemos este problema. Y el otro pastor le dijo, no, el que esté equivocado es el pastor Sánchez. Los jóvenes son jóvenes y hay que dejarlo hacer lo que ellos quieran. No, él no puede meterse en estas circunstancias. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Una de las cosas que nos ha ayudado más en este tiempo es poder definir bíblicamente lo que es un creyente. Porque en los últimos tiempos se ha disociado lo que es ser un creyente de la conducta del creyente. ¿Quién es un cristiano? Bueno, todo el que hizo una declaración de fe, todo el que alguna vez lo llamaron acá adelante y dijo, sí, creo, repita conmigo, repito, anoten en el libro de la vida, anoten en el libro de la vida, listo, ya soy un creyente. Ese es un creyente. O otro que se llaman a sí mismo cristianos. Entonces tenemos a quienes alguna vez le dijeron que era cristiano, otros que se creen a sí mismos cristiano, pero cuando nosotros vemos la vida de esa persona decimos, bueno, pero esta persona no vive como un creyente, vive como el diablo en realidad. Es amador de sí mismo, avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, intemperante, cruel, aborrecedor de lo bueno, traidor, impetuoso, infatuado, amador de los deleites más que de Dios. Bueno, pero hizo la confesión de fe. Puede tener un defecto. Dios está haciendo algo en él. No es un cristiano. No es un creyente. Hay mucha gente engañada dentro de la iglesia, pensando que son algo que no son, pensando que tienen algo que no tienen, pensando que van hacia un lugar que no van. Y muchas personas son engañadas y muchos están engañando a otras personas y su vida, como dice el versículo, va de mal en peor. De mal en peor. Versículo 14. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿tú qué debes hacer? Tú debes persistir. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Tú y yo, mi hermano, debemos persistir en lo que hemos aprendido. Eso es lo que debemos hacer, mantenernos firmes. Hay muchas doctrinas nuevas, hay muchos predicadores de cosas nuevas, hay cosas que yo no dejo de asombrarme las cosas que escucho. Hay mucha confusión de doctrinas, mezclas de otras doctrinas, hay mucha confusión acerca de lo que es la fe, pero nosotros debemos persistir en lo que siempre la iglesia ha creído. Nuestra fe es una fe histórica, creemos lo que la iglesia ha proclamado desde hace más de 2 siglos, esa es nuestra fe. Y muchas veces es cierto que nos encontramos con
con cosas nuevas, con movimientos nuevos. La iglesia muchas veces es permeable a cosas novedosas, pero hermano, tú y yo debemos persistir en lo que hemos aprendido, en lo que hemos creído, en lo que nos hemos percatado, en saber lo que es la verdad, saber que un creyente es un creyente. Un creyente no practica el pecado, un creyente se ve como creyente, ese es un creyente. Esto nuevo de que un creyente puede ser un creyente y no parecer para nada un creyente, no es un creyente. No es un creyente. Nosotros debemos persistir en lo que hemos aprendido y en lo que nos hemos persuadido. Y son tiempos peligrosos, hermanos. Son tiempos muy peligrosos. Porque si no pueden quitar nuestra fe, van a contaminar nuestra fe. Si no pueden quitarte de la iglesia, entonces van a hacer que la iglesia en la que vaya no sea iglesia. El otro día escuchaba no puedo decirlo porque me están grabando, pero escuchaba a un predicador muy famoso, que lo conocimos. Bueno, lo voy a decir. ¿Lo digo o no? Sí. Ok. Dante Gebel. Lo conocimos de jóvenes, incluso yo lo invité a un campamento, una oportunidad acá en Pontevedra. El hijo de Dante tiene la edad de Uziel. Nuestras esposas estaban embarazadas prácticamente en la misma fecha. Creo que nació Uziel y el otro día nació el primer hijo de Dante. Conocemos de jóvenes, de trabajar en la unión de las asambleas de Dios. Todo esto lo editamos. Y el otro día escuché de él que decía que las personas no se aflijan, que no lo ataquen, que no lo llamen falso maestro, porque él no era un pastor. Dice, yo no soy un pastor. No soy un pastor. Y yo me quedé pensando, porque el lugar donde está se llama iglesia. Iglesia River Church, creo que es, ¿no? Pero si ese lugar no tiene un pastor, entonces no es una iglesia. Entonces estás yendo a un lugar que no es una iglesia, porque precisamente para que sea una iglesia tiene que haber un pastor. Estamos en tiempos peligrosos, extraños. Ahora, hay muchos esfuerzos en este tiempo por tratar que la Biblia no diga lo que dice. Pero aquí el versículo 15 dice que las escrituras son las que pueden hacernos sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. La salvación no es una sensación. Tú puedes que estés acá y digas, yo tengo la sensación de que soy salvo. Yo creo que soy salvo. Yo creo que cuando era chico iba a la escuela, cuando me hicieron la confesión de fe, yo creo que soy salvo. Yo tengo esa percepción de que soy salvo, pero la salvación no es una percepción. Tampoco es una afirmación para decir yo soy salvo. No, la salvación es un estado. Alguien es o no es. Es un estado. Y es un estado que viene por el poder de la palabra de Dios. Dice Pedro que nosotros somos renacidos por el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que da vida espiritual, la que trae salvación. La salvación no es algo que yo creo. La salvación es algo que me ha llegado. Es el maravilloso milagro de la gracia de Dios transformando los corazones y las mentes para ser nuevas criaturas, con nuevos deseos.
La salvación es un estado que viene por el poder de la palabra de Dios, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro 1:23. Por eso es que la Escritura está bajo ataque. Hay muchos esfuerzos por malinterpretar las Escrituras, para decirte, no, eso no es como vos pensás, esto es de otra manera. Han aparecido muchas formas de interpretación novedosa de las escrituras para decir que la Biblia no dice lo que dice claramente. Y el primero que hizo esto fue Satanás, cuando se acercó a Eva y le dijo, así que Dios te dijo, no, lo que te dijo Dios no es así, es de otra manera. ¿Te dijo Dios que se van a morir? No se van a morir. Pero hermano, cada uno de nosotros debemos abrazarnos a las Escrituras. Tú debes verte a través de las Escrituras si realmente eres salvo, conforme a los frutos en tu vida. Toda palabra es inspirada por Dios, dice el versículo 16, y voy terminando. Toda Escritura, toda, no parte, toda. Hay una seguridad ahí. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y ese inspirado es la traducción correcta, el sentido de esa palabra es respirado por Dios. Cada palabra que está aquí fue respirada de la misma boca del Señor. Tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, inspirada por Dios. Y ella es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios, todo. Algunas personas dicen, bueno, tenemos la palabra de Dios, pero además necesitamos... No necesitamos nada más, necesitamos la palabra de Dios, eso es lo que necesitamos, porque ella es útil para hacernos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Debemos confiar en la palabra de Dios. Uno de los grandes problemas de la iglesia hoy es que ha perdido la confianza en la palabra de Dios. Decimos, traemos la palabra, pero también que traigamos, no sé, danzas y que traigamos también y esta cosa y al final que decimos que la palabra de Dios es lo único que necesitamos, al final nos damos cuenta que necesitábamos un montón de cosas. Pero ¿sabes? Quiero decirte algo. Necesitamos solo la palabra de Dios. Ni siquiera necesitamos el templo, necesitamos la palabra de Dios. En ella encontramos todo lo que necesitamos. La palabra de Dios. Todo lo que necesitamos. Todo el consejo está en la palabra de Dios. No necesitamos nada más que la palabra, porque ella es suficiente para hacernos perfectos y prepararnos para toda buena obra. Que podamos en este tiempo recapacitar acerca de lo que es la iglesia. Hay tristeza en mi corazón de ver cómo la iglesia ha perdido sentido y ha perdido propósito. Pero tenemos la oportunidad, cada uno de nosotros, de poder no solamente confiar en las Escrituras, sino vivir conforme a las Escrituras. Obviamente que hay muchas personas que se han de oponer, pero qué maravilloso que hoy yo pueda pararme aquí delante de ustedes y poder decirles, ¿sabe? En la palabra no solamente encontraremos buenos consejos, en la palabra encontramos vida espiritual, bien espiritual. Y si algún día pensamos que la predicación es algo que podría ser movido a otro lugar, que podría ocupar menos tiempo en nuestras reuniones, entonces habremos perdido la verdadera razón de por qué nos reunimos.
Nos reunimos para ser expuestos a la palabra de Dios, para adorar al Dios de la palabra y para vivir conforme a la palabra. Que el Señor nos ayude. Padre, gracias te damos en el día de hoy, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das